Primera de Pedro, vamos a esta carta hermosa de Pedro. Primera de Pedro, vamos al capítulo 1 y voy a leer de versículo 1, del capítulo 1 al 5, ¿ok? Entonces estoy aquí esperando que están abriendo ahí sus Biblias, están buscando en sus Biblias electrónicas ahí. Primera de Pedro 1, del 1 al 5. Y dice así: salutación. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitina, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahí termina la salutación de Pedro y después ya empieza justamente con la carta, y en el versículo 3 le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Y hermosa todos los versículos aquí de esta carta precisamente de Pedro. Me voy a centrar hoy en esta tarde-noche, en estos versículos que leí, ¿no? Y bueno, vamos a aprender más, vamos a recibir una revelación por parte del Señor. Y Pedro el apóstol, él mismo se presenta en la carta, ¿no?, como Pedro, el apóstol de Jesucristo. Escribe esta carta justamente para animar a estas iglesias, a estos cristianos judíos que se habían convertido al Señor. Entonces escribe esta carta sabiendo que estaban en persecución, ¿no? Era un tiempo donde los cristianos estaban en persecución, eran sentenciados a muerte, eran torturados, crucificados, ¿no? Y entonces en esta etapa Pedro les quiere mandar justamente a esos expatriados, como les llama acá a estos cristianos, ¿no?, que estaban ahí escondidos, estaban en persecución básicamente. Entonces les escribe Pedro ahí animándoles. Interesante porque Pedro estaba viviendo, él también estaba viviendo persecución. De hecho se cree que más o menos por los documentos históricos que han estudiado, esta carta se escribió como 2-3 años antes de la segunda carta de Pedro, ¿no? Que bueno, la segunda carta de Pedro es ya cuando él es sentenciado a muerte, ¿no? Pero él estaba en este periodo justamente también de persecución, ¿no? Entonces él les manda y quiere animar a estos cristianos, como hoy el Señor nos quiere animar a través de estas palabras de Pedro, y vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, él dice: hey, soy el apóstol de Jesucristo, y a los expatriados, aquellos que están en persecución, que no se sienten parte de la tierra en la que están, menciona ahí las áreas, y en el versículo 2, en la salutación, les recuerda a estos cristianos quiénes son, y les dice: hey, elegidos. Digan conmigo: elegidos. Pero fuerte, con ganas, creyéndolo. Elegidos. Elegidos, les dice Pedro. Fíjate, lo primero que les dice para animarles en estas sentencias de muerte, en esta persecución que tenían los cristianos, les dice: hey, elegidos. En la NTV le dice: hey, esta carta a los elegidos. Y les menciona, y voy a estar ahí hasta que entre en tu corazón, porque es importante saber quiénes somos delante del Señor. Porque sé que muchas son las aflicciones del justo, pero hay que recordar que somos elegidos. Fíjate, Pedro no se pone ahí y les dice: sí, hermanos en la fe, estoy igual que ustedes, estamos aquí esperando que el Señor ya venga pronto. Y ya hace unos días justamente oraban los coaches en la mañana y decían: hey, no estemos en esa posición de víctima, porque justamente Pedro aquí les dice: hey, están en persecución, hay que recordar que ustedes son elegidos. Elegidos. Todavía no se la creen aquí, voy a seguir insistiendo aunque nos vayamos a medianoche, pero se tienen que ir con esa convicción en su corazón de que son elegidos. Y fíjense qué dice, escuchen bien esto, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Quién te eligió? Dios Padre te eligió.
Eres elegido por parte de Dios Padre. Dice, y te eligió para santificarte por medio del Espíritu Santo. Ahí está una E mayúscula en mi Biblia. Dice, por medio del Espíritu Santo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros que somos parte del pueblo del Señor, tenemos que saber que somos elegidos. Y no nos eligió cualquier persona, nos eligió Dios Padre. Tenemos que entrar en esa conciencia y tenemos que nuestra mente abrirse a que somos elegidos. Pedro se sabía elegido, por eso él fue y les dijo: hey, no pasa nada que estén en la persecución, son elegidos de parte del Dios Padre. ¿Y sabes para qué te eligió Dios Padre? Para santificarte y para rociarte la sangre de Cristo, que te limpia de todo pecado, que te libera de toda cadena, que te sana de toda enfermedad. Por eso has sido elegido. ¡Qué impresionante! Yo estaba ahí meditando y me quedé ahí. Dije, bueno, me puedo quedar en ese versículo y simplemente hablar de cómo somos elegidos. Ahora bien, noten aquí algo que dice justamente en el versículo, dice elegidos por Dios Padre en santificación, ¿no? Para santificarte por medio del Espíritu Santo. Y dice aquí, ¿para qué has sido elegido? Y dice, no la tienen allá. Dice, ¿o sí? Ahí está. Para obedecer. Digan conmigo, para obedecer. Has sido elegido para que el Señor te santifique, para que te rocíe su sangre preciosa para perdón de los pecados. ¿Sabes qué? Para obedecer. ¿Verdad? Porque muchas veces, como les compartí en una conferencia anterior, nos jactamos de nuestra salvación. Y aquí Pedro nos recuerda, le dice: hey, cuidado, porque ustedes fueron elegidos para obedecer. Han sido elegidos para obedecer. Y lo que estaba yo viendo aquí es que justamente cuando estamos nosotros en un problema, cuando estamos en persecución, cuando tenemos alguna enfermedad, ¿saben qué es lo primero que hacemos? Dejamos de obedecer. Tenemos problemas económicos y dejamos de diezmar, dejamos de ofrendar. Tenemos alguna enfermedad, dejamos de orar. Tenemos algún problema con alguien, con un hermano aquí en la fe, en la iglesia, o dentro de nuestro matrimonio. ¿Y qué hacemos? Dejamos de orar, dejamos de buscar la presencia, dejamos de obedecer. Y Pedro lo que está diciendo aquí es: hey, primero que nada recuerda que tú has sido elegido por Dios Padre mismo, te eligió. Pero tienes que seguir obedeciendo. No hay manera en que estés tú ahí en una situación contraria, que estés recibiendo una prueba y dejes por ello de obedecer. Y dice: ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y después dice algo poderoso. Dice: gracia y paz os sean multiplicados. Necesitamos obediencia justamente para que la gracia y la paz sean multiplicados en nosotros. Pero entramos en un momento de tribulación, en un momento de prueba. ¿Y qué hacemos? Dejamos de obedecer. Y entonces detenemos la gracia y la paz del Señor sobre nosotros. Qué tremendo esto de Pedro, ¿no? ¿Cómo hay que reaccionar? No hay que reaccionar como víctimas, hay que reaccionar precisamente como elegidos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y seguir obedeciendo. Y entonces la paz y la misericordia se multiplicarán. Versículo 5, vamos a bajar rápidamente hasta el versículo 5. Dice que son guardados. Los elegidos por parte del Señor, la primera característica que tienen es que son obedientes
y son guardados. Así que no te preocupes, no importa la circunstancia, no importa que haya una pandemia alrededor nuestro, porque es la promesa por parte del Señor que sus elegidos seríamos guardados. Esa es una promesa. Fíjate que Pedro no los regaña, no les empieza a decir, ay, a ver, ustedes agárrenla. No, les recuerda grandes promesas por parte del Señor y tenemos que nosotros agarrarnos a estas promesas. No importa cómo esté el mundo, cómo se vuelque, lo que venga, incendios por todos lados, todo lo que estamos, ustedes saben, ustedes ven las noticias, ustedes saben todo lo que estamos viviendo y las variantes, y si la delta, la gamma, la alfa, la beta, la teta y todas las que vengan. La promesa es que somos elegidos y por tanto somos guardados. ¿Y cómo queremos mantenernos justamente guardados? Obedeciendo a la palabra del Señor, porque esa es una característica de los elegidos. ¿Sabes cómo te sabes que tú eres elegido? Cuando obedeces, cuando te mantienes en obediencia. Unos se sintieron elegidos como Saúl y se jactaron de su elección por parte del Dios, ¿no? Porque finalmente Dios fue el que lo eligió, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Saúl? Se jactó. ¿Y qué hizo? Desobedeció. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Fue cortado de la presencia del Señor. No nos jactemos. Sepamos que somos elegidos, pero no nos jactemos de ello. No es que somos el pueblo elegido y así, ¿no? Y caminas así hasta de flotadito. Somos elegidos en obediencia, en humildad. Amén. Amén, dicen acá. Vamos. Es que desde allá atrás echaron un vamos ahí medio desesperado. Pero gracias por el apoyo allá, Chicharito. Entonces, que somos elegidos, obedecemos y somos guardados, ¿ok? Vamos a seguir en el versículo 5. Le estoy variando ahí un poco precisamente para tener acá e ir armando justamente el mensaje. Dice, versículo 5, que son guardados. Fíjense con qué somos guardados, ¿eh? Esto está tremendo. Esto es una promesa que te la tienes que agarrar en este tiempo. Dice, fíjate, somos guardados por el poder de Dios. No te dice, hey, eres guardado por unos ángeles, eres guardado por un medicamento, eres guardado por tu dinero, eres guardado porque eres de tal o tal color de piel. Te dice, eres guardado, ¿cómo dice? Por el poder de Dios. Eres guardado, somos guardados por el poder de Dios. ¿Sabes quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. El poder de Dios, aquel poder que fue a resucitar a Jesús y lo levantó. Este poder es el que nos guarda. El poder de Dios que creó todo, que creó las estrellas, el cielo, que te creó a ti, toda tu biología, que creó todo. Ese es el poder de Dios que nos guarda. ¿A qué le temeremos si el poder de Dios es el que nos guarda? Dije, wow, guardados por el poder de Dios. Señor, tú me elegiste y lo primero que haces dice, te estoy guardando con todo el poder, con el poder supremo. No sé si ustedes pueden entender eso, pero es el poder que sostiene toda la creación, que creó y hoy sostiene toda la creación. Ese poder completo nos está guardando. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Fuimos elegidos para ser santificados, para estar un día en la eternidad con Cristo. ¿Y sabes qué está haciendo el Señor? Te está guardando con todo su poder. ¡Wow! Ay, yo me emocionaría más.
Espero que los que estén conectados ahí en su casa estén emocionados, estén recibiendo este recordatorio, porque yo sé que saben todo esto, pero necesitamos recordarlo, necesitamos bajarlo en nuestro corazón y en medio de toda la circunstancia que está, salir en fe y decir: soy elegido, voy a obedecerte, Señor, y sé que el poder completo tuyo, eterno, el poder supremo me está cuidando. Amén. Amén. Y hay que ser obediente, por eso hay que ser obediente, ponernos cubrebocas, hay que ser obedientes en muchas cosas, porque eso trae bendición. La obediencia que hace, multiplica la gracia y la paz sobre nosotros. Amén. Wow. ¿Quieren más o ahí le dejo? A ver cuánto tenemos tiempo. Wow. Y dice entonces que son guardados sigo en el versículo 5, dice que son guardados por el poder de Dios. Y ahí viene otra responsabilidad. La primera fue ser obedientes, y después viene mediante la fe. Somos guardados, somos elegidos, y el Señor despliega todo su poder. El Espíritu Santo nos rodea y está ahí guardando. Pero ¿qué necesita? ¿Qué colaboración necesita de parte de nosotros? Nuestra fe. Nuestra fe. Porque queremos agradar al Señor, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Fe. 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 Cuando nos sabemos elegidos, sabemos que hay una fe, que hay una inyección de fe por parte del Señor, y podemos caminar sabiendo que estamos siendo guardados por Él. Y vienen más circunstancias y dice: no pasa nada, el Señor me va a librar de todo, me está guardando. ¡Wow! Y ahí viene otra cosa. Evidentemente el Señor nos promete que nos va a librar de todas circunstancias, que tengamos fe para mantenernos ahí, obedientes ahí, bajo su cobertura, esperando la multiplicación de su gracia y de su paz. Pero escuchen de lo que realmente el Señor nos está guardando. Dice: por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Todo el poder del Señor, todo el poder que Él despliega, el poder mismo, toda la ayuda del Espíritu Santo que está detrás de nosotros, ¿sabes para qué es al final de cuentas? Para salvación de nuestra alma. ¿Sabes de qué nos está guardando el Señor realmente? De nuestra incredulidad. De nuestra incredulidad. Porque justamente nuestra falta de fe hace que salgamos de su cobertura, que salgamos de esa protección que tenemos. Lo que nos está diciendo el Señor es: pero imagínate todo el poder. Yo tampoco lo comprendo, pero me emociono al menos. Digo, bueno, es que Señor, todo este poder, todo lo que estás haciendo precisamente para que mi alma no se pierda y pueda verte un día en la eternidad. El Señor nos está ayudando, nos está protegiendo, justamente porque nos quiere ver en la eternidad con Él. Alguna circunstancia nos va a matar. No, mismo Pedro lo crucificaron, ¿no? Hubo de una que no lo libró el Señor, ¿no? Pero ¿qué pasó con Pedro? Está en la eternidad con Jesús. Al final de cuentas, Pedro fue guardado, fue protegido. Todo el poder del universo, el Señor le ayudó a Pedro para que hoy pudiera estar en la presencia del Señor.
Así que no te sientas solo. Tú que dices, no, es que yo creo que Dios se olvida de mí, o que no contesta mi oración, o por qué sigo en esta prueba, por qué sigo aquí, por qué sigo aquí. Yo te digo, hey, eres elegido, y el Señor está desplegando todo su poder para ayudarte. Te librará o no, pero lo que sí va a hacer es que te va a ayudar precisamente para que alcances la eternidad con Él. Wow. Qué tremendo este Pedro. Cómo se sabía elegido, cómo sabía él quién era delante de la presencia del Señor. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Solamente Segunda de Tesalonicenses, nada más para cerrar esta idea de la salvación. Dice Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nada más para que vean cómo este asunto de que el Señor nos escoge, que el Señor nos elige. Dice, pero con nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. No lo pusieron ahí. Segunda de Tesalonicenses 2, ¿qué les dije? 2:13, perdón. No, es que está en otra. Bueno, no pasa nada. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿no? Entonces dice, cierra aquí, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Nos quedamos viendo la circunstancia aquí, nos quedamos viendo aquí lo que está pasando, nos quedamos viendo solamente lo pasajero, lo que se va a quedar aquí. Pero lo que dice Pedro, lo que nos está diciendo es, hey, no pierdas de vista, tú has sido elegido para salvación de tu alma. Ese es el gozo de la salvación. Por eso es que habla la palabra justamente del gozo de la salvación. Pero se nos olvida, hermosa familia en Cristo, se nos olvida que ese es el propósito final, de que Dios nos eligió, te escogió a ti, a tus hijos, los escogió para salvación. Para salvación. De alguna no te va a librar, de algo nos vamos a morir todos. Algo vamos a sufrir, algo va a pasar. Pero lo que no nos puede quitar nadie ni nada es la ayuda de parte del Señor para salvación de mi alma, porque desde el principio Él me escogió. Wow. ¿Cómo agradecerle al Señor? ¿Qué hicimos? ¿Te puedes pensar qué hiciste? ¿Qué hiciste tú para ser elegido? ¿Por qué tú y no el otro? ¿Por qué tú y no el compañero del pupitre con el que estudiaste en la primaria? Lo importante es que tú has sido escogido. Lo importante es que tú has sido escogido y que escuchas esto y que puedes decir, wow. Amén. Amén. ¿Quieren que apriete un poquito más? ¿Sí? Consta. Me podría quedar ya con eso y podríamos, no sé, pedirle al Señor, decirle, de verdad necesito ese gozo de salvación en mi vida. De verdad necesito saber que eso es lo más importante, que tú me escogiste a mí, tú que estás escuchando, tú que eres cristiano. Ya deja, como decían los coaches, deja de ahogarte ahí en un pocito. Somos escogidos para salvación. Ahora fíjense, Pedro no fue siempre así. Pedro que caminó con el Señor Jesús, el Pedro que vemos en Hechos, todos los milagros que hacía, las conversiones, que vemos a Pedro, ¿no? Y vemos a un Pedro súper maduro espiritualmente, con un gozo de su salvación. Él dice, quien nos persiga. Pedro pidió ser crucificado de cabeza.
pero nadie le robó el gozo de la salvación. Pedro no fue siempre así. Vamos a Mateo, acompáñenme a Mateo 26, versículo 33, Mateo 26, 33. Y es justamente el pasaje donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Yo decía, bueno, Señor, es que yo me preguntaba, es que a ver, Pedro, estuviste con Jesús, viste milagros, ¿no? Y Pedro y todos los apóstoles, ¿no? Pero Pedro, y fíjense lo que le está diciendo ahí en el versículo 33, dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo Pedro, nunca me escandalizaré. Y Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, le contesta y dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 35, pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y después qué pasó? Pedro se espantó y lo negó 3 veces, como le había dicho Jesús. Ahora, la clave justamente está en las palabras, porque en nuestra boca sale lo que está en nuestro corazón, ¿cierto? Y ahí estaba Pedro que caminó con Jesús, Pedro que era apóstol de Jesucristo. Después, obviamente, ¿no? Pero fíjense, él dice: yo nunca me escandalizaré y yo nunca te negaré. Pedro todavía no había tenido la revelación, evidentemente, de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no había tenido la visitación del Espíritu Santo. Y Pedro todavía creía que eran sus fuerzas. Por eso es que él dice: yo nunca te negaré. Yo no, si me es necesario, no, está bien, sácale punta, Pedro. Y dice: a ver, si yo acá, échemelos. Y a la primera lo negó, corrió. Porque muchas veces nuestra vida cristiana es así. Caminamos con el Señor Jesús, estamos ahí, escuchamos su palabra, venimos, servimos en la iglesia, pero todavía creemos que es en nuestras fuerzas. Todavía creemos que somos nosotros. Todavía creemos que nosotros hicimos algo para merecer la salvación. Y Pedro lo que le dijo, lo que estaba diciendo en su carta de primera de Pedro, le dice: hey, Dios te escogió, tú no hiciste nada. ¿Ven la madurez de Pedro de una a otra? Por eso es que el Señor Jesús lo dejó y le dijo: vas a negarme, pero es parte de tu preparación, Pedro. Es parte de tu preparación. Debes de entender que no es en tus fuerzas, no es porque tú puedas, no es porque yo ore, no es porque yo estudie, no es porque yo levante mis manos, no es porque yo sirva, porque esto solamente me va a llevar a la jactancia y me va a llevar a la desobediencia, me va a llevar incluso a negar al Señor Jesús. Por eso lo importante que dice Pedro es: hey, recuerda que Dios te eligió a ti. Tú no hiciste nada para merecer la salvación. Nada. Fue un regalo de parte del Señor. Y es algo que debemos nosotros agradecer todo el tiempo. Pedro ahora en su epístola, justamente hablándole a estos cristianos en necesidad, a estos cristianos que estaban en peligro de muerte, y muchos de ellos siendo, les digo, asesinados, crucificados, ¿no? Padeciendo vicisitudes, les dice Pedro: hey, eres elegido. Y fíjate cómo, vamos a regresar a primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Según qué?
su grande misericordia. Nosotros no hicimos nada. Fíjate, Pedro otra vez, ya voy a terminar de leer para que vean la diferencia de cómo habla Pedro aquí. Dice, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. ¿Se dan cuenta cómo cambió Pedro su lenguaje? Ya no él dice yo no te negaré, yo lo voy a hacer, yo, jactándose, sintiéndose. Estaba caminando con Jesús, imagínense, ¿no? Lo que él veía, lo que él estaba haciendo junto con Jesús en su ministerio. Pero aquí Pedro dice, hey, por su grande misericordia nos hizo renacer para la esperanza viva, que es la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, una herencia incorruptible para nuestra salvación, que es incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que es permanente, que no se va a echar a perder, que está siendo reservada para nosotros, sus escogidos, que está siendo reservada para nosotros, sus escogidos. Vamos a padecer aquí, nos van a faltar muchas cosas, sí. ¿No vamos a cumplir muchos de nuestros sueños? Pues no. Pero que eso no nos robe el gozo de nuestra salvación, saber que está reservada esa herencia para nosotros, sus hijos. Porque la herencia, los hijos no dan herencia a los padres, sino los padres dan herencia, ¿no? Entonces, ¿quién está aquí? Es el Padre Celestial, el Padre que nos eligió a nosotros y nos purificó por medio de su Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo. Está esperándonos allá con su herencia y va a decir, hey, esta herencia es para ti, hijo, te escogí desde el principio, es para ti, es para ti. Van mal los negocios, gózate en la salvación. Mantente obediente. Estás en enfermedad, ay, están cayendo en COVID a tu izquierda, a tu derecha. Tú sigue gozándote. Mantente firme, obedeciendo, sabiendo cuál es la herencia que te espera delante del Señor. Qué tremendo, Pedro. ¿Ven su cambio? ¿Cuál fue la diferencia? La revelación. Antes caminó con Jesús, estuvo ahí, y wow, somos bien acá, hacemos milagros, se multiplica el pan, hombre, soy acá de los picudos. Pero tuvo que ver, tuvo que negar al Señor Jesús y después tener la revelación de su muerte y su resurrección y la visitación del Espíritu Santo. Y después, por eso Pedro jamás se soltó del Señor, jamás se soltó. ¿Saben que Pedro vio a su esposa morir crucificada? ¿Y saben qué le dijo? Dijo, acuérdate de nuestro Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Tenemos que recordar cuál es el gozo de nuestra salvación, iglesia. Tenemos que hacernos de ella. Tenemos que saber que el Señor manda, mueve todo el universo. Eso a mí me voló la cabeza. ¿Cómo mueves todo, Señor? Para que yo no me pierda. Para que yo no me pierda. Está ahí atrás de ti, inyectándonos fe. Pero nosotros nos quedamos viendo otra cosa, desobedecemos y salimos de esa gran cobertura. Y algo que me llamó la atención aquí, que en la noche que estaba terminando de estudiar, que estaba terminando de hacer mis notas, me llamó la atención porque fíjate, justamente en el versículo 3, él habla primero de la salutación. Y qué importante es leer todo de la Biblia, porque de repente vemos, sáltate la salutación, ¿no? Ves nombres ahí, pues sáltatelos, vamos a la carnita, vamos a ver qué encontramos, ¿no? Pero fíjate, desde la salutación fue importante esta carta, porque justamente le dice elegidos, versículo 2, según la presencia del Dios Padre, santificación, para obedecer,
a través de la sangre de Cristo, gracia y paz son multiplicadas. Y el versículo 3 inicia con estas palabras: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente Pedro de escribir, de recordar qué ha hecho el Señor por él, ¿sabes qué hizo? Bendijo al Señor, se llenó de agradecimiento. Yo creo que la carta, yo creo que Pedro en ese momento, simplemente de recordar que él fue elegido, recordar que por la sangre de Cristo él iba a tener entrada a la eternidad, dijo: bendito, bendito. Creo que nos falta retomar ese gozo de la salvación para poder bendecir a nuestro Señor. Creo que se nos olvida cuál es el propósito realmente. Porque si realmente ese gozo de la salvación estuviera dentro de nosotros y nos supiéramos realmente elegidos, escucharíamos las palabras: son elegidos, el Señor te ha santificado, vas a obedecer, te ha rociado la sangre de Cristo, la gracia y paz son multiplicadas. ¿Y sabes qué harían unos cristianos que realmente se sienten elegidos? Agarrarían y decían: bendito, bendito Señor, bendito. ¿Cómo pagarte? Te llenarían de adoración. El pianista tocaría una adoración así, el burrito sabanero o algo así, para emocionarnos y decir: bendito, bendito, me has salvado, me has dado el gozo de la salvación. Yo no merecía eso, tú no lo merecías. Tú no lo merecías, pero el Señor te la regaló. El poder completo del Señor está detrás de ti, te está sosteniendo. ¿Sabes para qué? Para que un día entres a su presencia. Y lo único que nosotros podemos decir es: gracias, bendito Señor, bendito, bendito. Por eso Pedro tuvo que seguir su carta así. Se tuvo que detener y tuvo que adorar al Señor. Tenemos que recordar ese gozo de la salvación. Tenemos que tenerlo, y a lo mejor se ha apagado. Creo que nuestro cristianismo de repente se apaga porque no sabemos lo importante que es esa salvación para nosotros. Y tiene que avivarse ese fuego, ese gozo de salvación en nuestra vida. Tenemos que ser como Pedro, madurar y tener una experiencia. No nos han predicado tanto nuestros pastores: tengan una experiencia, necesitan una experiencia. Porque a lo mejor has caminado junto con nuestros coaches todas las 400 y pico mañanas, pero todavía no agarras la onda. Solamente estás ahí y te sientes parte, como Pedro, y dices: es que yo me levanto temprano, es que yo le estoy compartiendo la oración, es que yo. Y nuestra forma de decir tiene que decir: es que por la gracia del Señor, por la gracia, es por Él, me levanto, como, veo, tengo esposa, tengo casa, tengo todo, es por gracia. Nada es por mí, todo es por la gracia del Señor. Recuerda lo que ha hecho, todos sus beneficios. Y mira, si tú dices: bueno, es que me falta esto, tengo enfermedad y todo, tienes el beneficio más grande que Él te puede haber regalado: su salvación. Desde el principio Él te eligió para salvarte.